Tuxtla. Sean bienvenidos también para todos nuestros programas de aquí, de Radio San Juan Diego. Pues como todos los días miércoles, vamos a iniciar con una pequeña reflexión, con un himno muy bonitos. Todos los himnos son muy bonitos. Y bueno, hoy elegí uno en especial para el día de hoy. Y dice así. Dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor. Concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que, si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración, que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Así, queridos radioescuchas, iniciamos el día de hoy nuestro programa. Como les digo, Iglesia, Pueblo de Dios. Pero vamos a hacer un poquito de reflexión hoy, en este día que estamos todavía en estos tiempos que estamos viviendo esta pandemia y que pues de una u otra forma aún seguimos con las precauciones que nos han pedido, que nos han solicitado y que es conveniente llevarlas a cabo. De una u otra forma hay actividades que ya han vuelto a la normalidad dentro de un porcentaje que se ha ido determinando. Y nosotros aquí también en la cabina de Radio San Juan Diego iremos pues poco a poco regresando con los programas en vivo y a la normalidad, pero pues para todas aquellas personas que estamos o que están viviendo situaciones fuertes, situaciones por estas cuestiones de la pandemia y por otras cosas, pues algo que quiero decir y que quiero comentar es que, bueno, para todas aquellas personas que tienen una situación fuerte, que estén viviendo en estos momentos, pues es de mi parte mandarles un abrazo para todos aquellos que han perdido familiares, para todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, un abrazo bien grande para que Dios les dé el consuelo, Dios les dé la paz y que puedan tener la certeza de que Dios está con nosotros, que Él no nos abandona, que Él está siempre a nuestro lado. Pasen las situaciones que pasen, bajo circunstancias que nos pasen, siempre tener la certeza que Él está con nosotros. Y pues así es como la vida sigue y vamos a continuar. Pero a todas aquellas personas que están viviendo momentos de dolor, tengamos la certeza de que Dios está con nosotros. Pues bien, queridos radioescuchas, vamos a continuar. La semana pasada, hace 2 semanas, porque la semana pasada fue día festivo, tuvimos oportunidad de ver un video, vimos al Papa Francisco, con lo que nos decía sobre esta parte de pueblo de Dios, esta parte que tan importante, tan esencial, que nos decía de ese sentido de pertenencia que todos como iglesia tenemos por haber sido elegidos directamente por Dios. También leímos unas lecturas especiales desde donde Dios le habla a Moisés para decirle que ese era su pueblo, que él iba a ser su Dios y que ese iba a ser su pueblo. También otro momento en donde nos decía Jeremías, en donde nos decía de esta parte en donde se les iba a enseñar a los hijos de Israel que guardaran todos sus preceptos y que iba a escribir la ley en su corazón, en sus corazones. Entonces vimos ya esa parte. Hoy va a ser un programa un poquito diferente porque vamos a encontrar en todas aquellas, si no en todas, en una gran parte de las citas bíblicas, en donde Dios da, menciona, comenta y se sigue reafirmando la pertenencia de ese pueblo de Dios. Pero antes vamos a ver un video que nos prepararon
para poder entender un poquito más, o bueno, para que podamos ver un poquito más sobre esta parte, sobre este pueblo de Dios, sobre esta situación. Si es de que lo tienen, si no, no hay ningún problema, podemos ir avanzando y continuamos. Bueno, vamos a continuar, queridos radioescuchas. Como les decía, algo importante, esta información que les estoy dando, que les voy a proporcionar, la tengo de dos fuentes. Bueno, tres. Y la más grande, la más importante, como les he dicho desde la ocasión anterior, es la Biblia. Toda esta asignación, esta pertenencia de ser pueblo de Dios, está aquí en la Biblia. Esta palabra tan grande, esta palabra de Dios en la que nos indica todo esto que vamos a escuchar el día de hoy. Otra de las fuentes que tengo es el Concilio Vaticano II. Este documento en la Constitución de la Iglesia, en donde hay un apartado específico en donde nos dice así: Iglesia, pueblo de Dios. Como en ese momento, volvemos a repetir las palabras del profeta Jeremías, ¿no es cierto? Es el profeta Ezequiel, en donde se nos indica precisamente, no es cierto, es Jeremías, yo ya estoy mezclando, es el profeta Jeremías en el capítulo 31 del versículo 31 al 34, en donde se reafirma que va a escribir la ley en su corazón. Y el otro documento es el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, estos documentos los tomaremos como base para ir llevando a cabo nuestro programa y para ir tomando consideraciones en cuanto a algunos puntos específicos sobre lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Voy a leer nuevamente la cita bíblica que leímos en Egipto: y los liberaré de la esclavitud. Yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. A ustedes los tomaré para pueblo mío y seré Dios para ustedes. Y en adelante conocerán que yo soy Yahvé, Dios de ustedes, que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Yo los introduciré en la tierra que con juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré como herencia propia. Esta es la primera lectura, en donde, como mencionábamos, Dios habla a Moisés para poder dar esa pertenencia a ese pueblo, de decirle que lo había elegido como su pueblo y que ellos lo tuvieran como su Dios. Hacíamos una referencia que, como una línea del tiempo, de esta palabra, de este momento, de este instante en el que Dios habló a Moisés, pasábamos entonces con el profeta Jeremías hasta ese tiempo para indicar aquella nueva alianza, esa nueva alianza que se tenía, esa promesa de salvación, ese Mesías que llegaría por todo este lapso de tiempo que se había estado esperando. Y entonces Dios le habla al profeta Jeremías para anunciar esa nueva alianza que viene, ese Salvador que va a llegar. Y entonces dice esta parte de en nuestra Biblia, con este pasaje de Jeremías, de capítulo 31, del 31 al 34. Vendrán días, palabra de Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto. Ellos quebraron mi alianza, siendo yo el Señor de ellos. Esto declara Yahvé: cuando llegue el tiempo, yo pactaré con Israel esta otra alianza. Pondré mi ley en su interior. La escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro: conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más humilde, porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Así es como se anuncia esta nueva alianza que se tenía
y se esperaba esta nueva alianza que va a ser con Cristo, esta nueva alianza del Mesías esperado para salvarnos. Pues vamos a ir entonces tomando, ya tomamos estos dos pasajes de la Biblia, vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el pueblo de Dios. ¿Qué es o quiénes son o cómo se integra este pueblo de Dios? Y lo vamos a dar como una introducción para lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Y nos dice así: la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica como pueblo de Dios, haciendo referencia al pueblo de Dios en el número 762, y cómo nos hace nuevamente esa hincapié en esa parte de la nueva alianza que se va a llevar a cabo en tiempo determinado, en este tiempo mesiánico, y cómo este pueblo elegido por Dios no se comportó de la mejor manera. Hubo tanta infidelidad, hubo tantas situaciones de alejamiento que aún habiendo sido elegidos por Dios, no supieron cómo llevarlo a cabo con cómo corresponder, mejor dicho, con ese amor, ese gran amor que tenía Dios por este pueblo, por el pueblo de Israel. No corresponden de la misma manera y se comportan de una manera muy alejada. Aquí nos dice una palabra muy fuerte, por tantas situaciones de infidelidad que tuvo el pueblo de Israel. Pero aún así, con toda esta situación, con tantas adversidades, con tantas situaciones de infidelidad, Dios siempre es fiel a su promesa y continúa y continúa y continúa con ellos a pesar de tantas situaciones de alejamiento del pueblo de Israel, a pesar de haberlo negado, de haber construido un becerro de oro, de haber tenido otros dioses, de haber puesto en sus altares a otros dioses. Aún así, Dios siempre, siempre estaba y siempre quería al pueblo de Israel. Y bien, más adelante nos dice igual el Catecismo de la Iglesia Católica en esta parte de pueblo de Dios, y nos dice lo siguiente: la Iglesia Pueblo de Dios, en el número 781, en todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Y más adelante nos dice: eligió pues a Israel para pueblo suyo. Hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Esto es solamente un fragmento de este número, pero es lo esencial para que nosotros podamos comprender esta parte del pueblo de Dios. Lo fue educando poco a poco, le fue enseñando, le fue dando a conocer su ley. Algo como nuestros padres, cuando somos niños, ellos nos cuidan, ellos nos alimentan, ellos están siempre al pendiente de nosotros, ellos nos van formando, nos van educando. De esa misma manera, este pueblo elegido fue así con Dios. Dios lo eligió, Dios lo tomó como suyo, Dios lo fue educando, lo fue preparando, lo fue formando. Pero Israel, el pueblo de Israel, tomó otras decisiones. Pero aún entre todo eso siempre Dios estaba como una madre fiel que a pesar
de que los hijos sean ingratos, a pesar de que los hijos se comporten de una manera tan alejada, a pesar de todo eso, el amor de una madre es grande. El amor de una madre es quizá lo más grandioso que podemos tener como humanos aquí, ese amor tan perceptible, tan grande, que haga lo que haga el hijo, la madre siempre está ahí. Y aun que el hijo se vaya y regrese, la madre lo recibe con los brazos abiertos por ese amor tan grande que tiene hacia su hijo, como el pasaje del hijo pródigo, este hijo que decide irse, este hijo que va, gasta toda su fortuna y después de que ya se queda sin nada, decide regresar al padre. Ahí es un ejemplo de un padre, es ese padre amoroso y así, sabiendo y habiendo sucedido tantas situaciones con ese hijo, regresa. Y el padre lo recibe, y lo recibe hasta con una fiesta. Este amor de este padre, el amor de una madre por los hijos, es comparable a este gran amor que tuvo Dios en este pueblo de Israel, este pueblo elegido. Y como en varios pasajes de la Biblia se nos va indicando cómo Él lo elige, cómo Él lo repite, cómo a través del tiempo Él sigue diciendo y sigue considerando a este pueblo como suyo, a este pueblo de Dios. Y vamos a ir leyendo hoy estos pasajes, pero son varios, los vamos a ir leyendo poco a poco y así como nos viene en este orden. Una parte que también es indispensable que la tomemos en este momento para iniciar es aquel pasaje tan bonito que todos hemos llegado a escuchar en un momento en nuestras cuando hemos estado en alguna preparación o bien cuando lo hemos escuchado en misa. Y es esto que les voy a leer, tan especial, estas palabras tan especiales, tan bonitas, que de aquí ojalá podamos tomarlo en cuenta para llevar esto, lo que sigue de nuestro programa y tomarlo muy, muy en nuestro corazón. Y dice así: escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Esta palabra, esta expresión, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta palabra que es buscando, tratando de comprender el Shema, que se traduce como escucha, pero también se traduce o tiene otra traducción como hacer algo. Es esta petición que hace Dios al pueblo de Israel. Escucha Israel, Shema Israel, escucha. ¿Por qué? ¿Por qué si nuestro Señor, por qué si nuestro Dios era tan piadoso con este pueblo, por qué no escuchaba? ¿Por qué se cerró tanto a escuchar las palabras del Señor? Y si lo llevamos ahorita en la actualidad, ¿por qué no escuchamos? ¿Por qué no llevamos el Shema en nuestros oídos? ¿Por qué no lo llevamos en nuestro corazón? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué nos negamos? ¿Por qué actuamos de la misma manera que actuó el pueblo de Israel y nosotros de manera individual? ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué nos construimos nuevos dioses? ¿Por qué nos vamos por nuevas ideas que no nos llevan a nada? ¿Por qué tanto alejamiento de Dios? Porque si todo aquello que se nos dio en el bautismo,
que se nos dio el ser hijos de Dios. Bien nos lo decía el Papa Francisco. ¿Por qué lo olvidamos? Porque cerramos nuestro corazón a este Dios que nos creó, a este Dios que nos da todo, a este Dios que nos dio ese aliento de vida al momento de nacer. ¿Por qué? ¿Por qué nos cerramos tanto? ¿Por qué no lo queremos escuchar? ¿Por qué nos alejamos de pertenecer a este pueblo de Dios? Y pues así con estos cuestionamientos que nos podemos hacer y nos podemos irlos haciendo frecuentemente, pero no solamente cuestionarnos, sino ver qué es lo que hemos hecho para alejarnos tanto de Dios y entonces comprender si somos parte de este pueblo de Dios, si formamos y somos de él, de este pueblo de Dios que Él nos eligió, y más ahora con Cristo que nos vino a, a pertenecer, no nada más el pueblo de Israel, sino todos. ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué, aunque lo escuchamos, no lo comprendemos? ¿Por qué se cierra nuestro corazón para que sigamos y formemos parte de este pueblo de Dios? Pues vamos a escuchar, vamos a ir leyendo pasajes en donde se reafirmó, se le fue indicando al pueblo de Israel sobre esta pertenencia de Dios para con ellos. ¿Y por qué ahora lo vamos a ver en el pueblo de Israel? Porque esta importancia que se le está dando o le estoy dando a la parte del Antiguo Testamento y no irnos directamente al Nuevo Testamento? Es porque tenemos todos estos antecedentes, porque aún el pueblo de Israel, en este caso lo que es el pueblo judío, aún tiene y sigue en la espera del Salvador, y ellos siguen teniendo todos estos libros, todos estos principios que se dieron en su momento en ellos. Pero, ¿por qué la insistencia mía? Porque tenemos todos estos antecedentes, porque Jesús era judío, porque él fue educado con con todos estos libros anteriores, y en todos ellos, sí, bueno, si no en todos, en muchos de ellos vienen estas expresiones de esa pertenencia de ser pueblo de Dios. Vamos a irlo haciendo así conforme nos vienen en los libros en la Biblia, vienen en este orden y los vamos a ir leyendo poco a poco. Y entonces empezamos con otro pasaje del Éxodo, que es el Éxodo 19, del capítulo 5 al 6, y dice así: Pero Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: Esto es lo que tienes que decir y explicar a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas del águila y los he traído hacia mí. Ahora, pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Los tendré a ustedes como mi pueblo de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces, aquí nuevamente Dios vuelve a reafirmar a Moisés para que sea, para que lo sigan teniendo como su Dios. Por como nos dice aquí, Dios es dueño de todo el mundo, de todo lo creado. Sí, pero en especial había elegido al pueblo de Israel para su pueblo. Vamos a otro pasaje de el libro del Deuteronomio, y nos dice así: Eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que seas
su propio pueblo. Yahvé se ha ligado a ti y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menos numeroso, más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso, Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder de Faraón, rey de Egipto. Pues aquí encontramos una palabra bien importante, una palabra pues única, una palabra que nos puede enaltecer, que nos puede hacernos sentir bien. Ese por qué, porque eligió al pueblo de Israel, no siendo un pueblo numeroso, como nos dice aquí la Biblia, al contrario, era uno de los pueblos menos numerosos. ¿Pero por qué? Y nos lo dice aquí bien claro. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por el amor que te tiene. ¿Quién de nosotros podríamos decir que no elegimos a alguien por amor? Los padres tienen a sus hijos, pero no precisamente los están eligiendo, son los hijos, ese resultado de amor que tienen los padres y son los hijos, ese fruto de ese amor. Aquí Dios ha elegido al pueblo de Israel por amor. Si pudiéramos comprender, si pudiéramos tratar de entender estas palabras que acabamos de leer en este libro del Deuteronomio, en el capítulo 7, del versículo del 6 a 8, podemos encontrar este consuelo, este motivo por el cual Dios eligió al pueblo de Israel. Lo eligió por el amor que le tenía, no por otra cosa, y para cumplir la alianza que había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Siempre, siempre, en todos los pasajes, cuando se habla de aquellos primeros padres en el pueblo de Israel, siempre se menciona a Abraham, Isaac y Jacob. Esa alianza que hizo con Abraham desde ese momento cuando lo lleva a la tierra prometida, desde aquel instante en el cual le dice que iba a ser padre de una multitud tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Esa promesa que hizo a Abraham, a ese hombre que creyó y que confió en ese Dios que le estaba hablando, en ese Dios que lo había elegido como parte de su pueblo. Y entonces vemos cómo esta expresión de haberte elegido por amor es algo muy grande. Dios nos eligió por amor. No fue solamente por ser el pueblo y ya, lo hizo por amor. Que eso lo tengamos bien presente en nuestras vidas, que eso lo tengamos aún ahora, en esta actualidad. Dios nos ha elegido por amor y esa expresión más grande de amor que hizo Dios fue enviarnos a su Hijo para salvarnos. Pues bien, vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo de estas lecturas de la Biblia. Pero vamos a dar un momento, vamos a mandar saludos a Consuelo Carrillo, a la parroquia de Nuestra Señora de San Juan, de Prados Tultitlán. Bienvenidos y un saludo a todos ustedes. A Lorena Mendoza, a Maritza Espinosa y a Rosy Ángel. Un saludo a todos ustedes. A Maritza, que ya tiene días que nos ha estado siguiendo. Un saludo, Maritza, con muchísimo gusto. Ojalá podamos algún día que te animes y te invito para que puedas venir un día aquí a la cabina de Radio San Juan Diego y nos puedas platicar sobre toda esta experiencia que has llevado y también que nos puedas decir cómo ha sido para ti
ser parte de este pueblo de Dios. Ojalá te puedas animar, Maritza, y podamos tenerte aquí. Pues bien, vamos a continuar con nuestro seguimiento de los libros en donde se nos indica esa pertenencia. También en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 14, del versículo 2, en el versículo 1 al 2, y dice, Yahvé, Dios de ustedes, los tiene por sus hijos. No se hagan incisiones ni se corten el pelo en la frente por un difunto, pues tú eres un pueblo santo y consagrado a Yahvé, tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que seas su propio pueblo. ¿Cómo tendríamos que ir leyendo un poquito más esta parte del libro del Deuteronomio? Porque hace mención a esta referencia de llevar a cabo cierta conducta ante una situación, ¿verdad? Que nos menciona aquí, ante un difunto, pero pues aquí lo principal y lo que queremos tomar en cuenta es que Él nos ha elegido como eligió al pueblo de Israel como pueblo de Dios, pero de todos modos tenemos ese sentido de pertenencia, nosotros también formamos parte y entonces yo lo estoy tomando así, pertenecer aún desde ese tiempo a este pueblo de Dios. También más adelante en el Deuteronomio, que son aquí ya 3 citas que tenemos, y nos dice así, del capítulo 26, del versículo 17 al 19, y nos dice lo siguiente: Hoy has conseguido esta declaración de Yahvé. Él será tu Dios y tú seguirás sus caminos, observarás sus normas, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Hoy Yahvé te ha hecho prometer que serás el pueblo que le pertenece, como Él te lo tiene dicho, y tú deberás guardar todos sus mandamientos. Él, por su parte, te dará honor, renombre y gloria, y te pondrá por encima de todas las naciones que hizo, mientras tú pasas a ser un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios, como Él te ha dicho. Aquí, además de esta pertenencia, de esta indicación, es todos aquellos beneficios, todo aquello que todavía va a dar Dios a este pueblo. Pero Él, ¿qué es lo que pide? Él pide siempre esa fidelidad, esa pertenencia única de ser su Dios, ningún otro Dios, y esa insistencia por parte de Dios y todo aquello que podrá dar en beneficio a este pueblo. ¿Qué más podía pedir el pueblo de Israel? Dios mismo le hablaba, Dios mismo se comunicaba con este pueblo, lo escuchaba. ¿Qué más podía pedir este pueblo de Israel para con su Dios? Y esa pertenencia, si a nosotros en este momento se nos ha dado también Cristo, si lo hemos conocido, si lo tenemos presente en la Eucaristía, si estamos todo tiempo en su presencia, ¿qué más podemos pedir? Pero seguimos alejándonos, no creyendo, no aceptando, no tomándolo a veces en cuenta. Estamos, digamos, en ese mismo camino que venía dando el pueblo de Israel en su tiempo. Nosotros estamos en la misma situación, en diferentes circunstancias, pero estamos haciendo lo mismo. Hemos ido alejando de Él porque no creemos que realmente somos el pueblo de Dios. Y continuamos todavía. Más adelante nos dice en el libro, en la segunda de Samuel, en el capítulo 7, del versículo 23 al 24. Y nos dice lo siguiente: Existe sobre la tierra un pueblo que sea como tu pueblo Israel, al cual viniste a rescatar para que fuera tu pueblo y hacerlo famoso, realizando en su favor grandes y terribles cosas y expulsando delante de él a naciones y dioses.
Tú has puesto y afirmado a tu pueblo Israel para que sea siempre tu pueblo, y tú, Yahvé, has llegado a ser su Dios. Vemos cómo a veces esta forma de expresión, a veces habla el pueblo hacia Dios y a veces es Dios quien habla a su pueblo. A veces se pregunta, como en este versículo que acabamos de escuchar, se le pregunta a Yahvé sobre su pueblo, y en otros pasajes se pregunta, Yahvé le pregunta a Yahvé a su pueblo. Es así, esta forma de la Biblia, esta forma como está escrito, como en estos libros tenemos tanta riqueza y cómo esa conversación se hace entre el pueblo y se hace entre Dios, uno y otro. Pasamos ahora al Primera de Reyes, en el capítulo 8, el versículo 53 solamente, y ahí encontramos lo siguiente: porque tú lo separaste para que fuera tu herencia entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por boca de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Tú lo separaste para que fuera tu herencia entre todos los pueblos. Hacemos y volvemos nuevamente a esa elección que Dios hizo por el pueblo de Israel. Y más adelante, en el capítulo 10, el versículo 9 nos dice: bendito sea Yahvé, tu Dios, que te ha favorecido y te ha puesto en el trono de Israel. Yahvé es quien en su inmenso amor por este pueblo te ha puesto como rey para que lo guíes con rectitud y justicia. Nuevamente nos vuelve a decir por amor ha elegido Dios a su pueblo. Y pasamos al libro de Primera de Corintios, el capítulo 17, del versículo 20 al 21. Y nos dice así: oh Yahvé, nadie hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otro pueblo hay sobre la tierra como tu pueblo de Israel, a quien Dios haya ido a rescatar para hacerlo su pueblo, dándole renombre por medio de cosas grandes y terribles, arrojando naciones de delante de él y librándolo en la esclavitud de Egipto? Y más adelante pasamos al libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo del 1 al 3. Y ahora, así te habla Yahvé, que te ha creado, Jacob, o que te ha formado, Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si atraviesas un río, yo estaré contigo, y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás, pues yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Para rescatarte, entregaría a Egipto, Etiopía y Saba en lugar tuyo. Como esta presencia de Dios siempre va a estar en este pueblo, cómo lo va a poder liberar de tantas circunstancias, tantas situaciones, tanta adversidad que iba a vivir este pueblo de Israel, cómo iba a estar presente en todos los días de su vida de este pueblo de Israel. Y más adelante todavía en Isaías nos dice lo siguiente: en el capítulo 44 del versículo 21, y nos dice así: Jacob, acuérdate de estas cosas y de que eres mi servidor, Israel. Yo te he formado, tú eres mi servidor, Israel, no me olvides. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tantas palabras de este Dios a su pueblo de Israel, para que no lo dejara, para que no lo abandonara, para que no se fuera tras otros dioses? Y llegamos ahora a Jeremías, en el capítulo 31, el versículo del 1 al 4, y dice: entonces dice Yahvé,
Yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Yahvé lo asegura. Encontró asilo en el desierto, el pueblo que se salvó de la espada, e Israel se dirige ahora al lugar de su reposo. De lejos, Yahvé se le apareció. Con amor eterno te he amado. Por eso prolongaré mi favor contigo. Volveré a edificarte y serás reedificado, Virgen de Israel. Palabras tan hermosas, con eterno amor te he amado. Por eso prolongaré mi favor contigo. Con amor eterno te he amado. ¿Quién nos puede amar con amor eterno? Nosotros no somos, nosotros somos humanos y somos terrenales, pero ¿quién tiene ese amor eterno? Solo Dios para con nosotros. Seguimos. Ya casi vamos a concluir porque ya también se nos va a venir nuestro término del programa. Y seguimos con Jeremías del capítulo, no, pero aquí tenemos todavía, Jeremías 31 del 9 al 11. Y nos dice así: Partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos. Los voy a llevar a los arroyos por un camino plano para que nadie se caiga, pues he llegado a ser un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Que de todas las naciones escuchen la palabra de Yahvé y que llegue incluso hasta las islas lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque Yahvé ha rescatado a Jacob y lo ha librado de las manos del poderoso. Pasamos así a Jeremías, capítulo 46, del versículo 27 al 28, y nos dice así: Pero tú, mi servidor Jacob, no tengas miedo ni te asustes, Israel, pues yo estoy aquí para sacarte de tierras lejanas y a tus hijos del país donde están cautivos. Jacob recobrará la calma y vivirá tranquilo, sin que nadie lo moleste. No temas, servidor mío, Jacob, dice Yahvé, pues yo estoy a tu lado. Cuando vaya a destruir a todas las naciones a donde te arrojé, a ti no te exterminaré, sino que te castigaré como lo mereces, pues sin castigo no te dejaré. Y bien, pasamos y llegamos al libro de Ezequiel, el capítulo 36, del versículo 24 al 28. Y nos dice: Los recogeré de todos los países, los reuniré y los conduciré a su tierra. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y quedarán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes. Habitarán en la tierra que yo di a sus padres. Ustedes serán para mí un pueblo y a mí me tendrán por su Dios. Y por último, llegamos al libro, seguimos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, del versículo 21 al 28, y nos dice así: Les hablarás así: Esto dice el Señor: Yo tomaré a los hijos de Israel de en medio de las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los llevaré a su tierra. Formaré con ellos una sola nación en la tierra y en los cerros de Israel, y un único rey será el rey de todos ellos. Ya nunca más formarán dos naciones, ni en el futuro estarán divididos en dos reinos. No se mancharán más con sus ídolos, ni con sus perversidades ni maldades. Yo los libraré de todos los pecados que cometieron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y uno solo será el pastor de todos ellos. Observarán mis leyes, guardarán mis mandamientos, y los pondrán por obra. Vivirán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y que habitaron sus padres.
Ahí mismo vivirán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. David, mi siervo, será perpetuamente su príncipe. Haré con ellos una alianza de paz, que será una alianza definitiva. Les daré una estabilidad segura. Los multiplicaré y colocaré para siempre mi templo en medio de ellos. Junto a ellos tendré mi morada. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Las naciones conocerán que yo soy Yahvé, que santifica a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Pues así, queridos radioescuchas, es como vamos pasando y vamos llegando a esta parte de la llegada de Cristo, este pueblo de Israel que con tantos trabajos, con tantas fallas, con tantas infidelidades, con tantos altibajos, pero aún dentro de todo hubo un resto fiel, y de ese resto fiel nació Cristo. Y pues así, queridos radioescuchas, hoy vamos a terminar nuestro programa. Un saludo a Reina Chávez. Ha habido algo de fallas en la señal. Les pedimos una disculpa y pues bueno, es por toda esta cuestión de que estamos regresando, vamos a ir mejorando cada vez, pero bueno, esto es parte del regreso que tenemos de tanto tiempo de haber estado fuera, y poco a poco vamos a ir logrando que todas estas fallas técnicas pues se puedan controlar, y llegue un momento en el que todo quede de la mejor manera y los programas se transmitan. Pues así, queridos radioescuchas, llegamos el día de hoy al fin de nuestro programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares, me dio muchísimo gusto de estar con ustedes y los esperamos el próximo miércoles. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta pronto. Todos unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando el Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde, en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.